Estamos bien en la comunicación, perdonen. Buenas tardes, licenciado. Sí. Sí, licenciado. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Ok, empezamos el día martes a analizar ya el juicio ordinario. Vamos a continuar con el tema, pero creí hoy, esa fue la idea de haber suspendido un poco a la mitad de la presentación el día anterior, de que tratemos de abordar ese tema de la mejor manera. Ya dije que esto es realmente una introducción a lo que vamos a estar viendo, porque yo voy a analizar ya después cada una de las etapas del juicio ordinario en forma individual. Yo les decía que de aquí a finales de mayo, cuando estemos haciendo nuestro examen final, estaremos abordando todo este tema de juicio ordinario y probablemente tal vez medios de impugnación. Pero bien, entonces vamos a estar analizando esto y para mí es bien importante que ustedes entiendan cómo es el trámite de un juicio ordinario. Quiero decirles de que muchas de estas normas, ya se los he dicho, pues que muchas de estas normas o de estas disposiciones ahora con una imagen más moderna, manteniendo su calidad. Pollo Rey, confianza desde su origen. Este verano necesitas tener tu vehículo en óptimas condiciones. Les voy a rogar si pueden apagar su micrófono, por favor, solamente para que no nos pueda interrumpir cualquier o existe alguna interferencia. Bien, entonces, este juicio ordinario tenemos que aprenderlo de la mejor manera porque las normas de este juicio ordinario vamos a estarlo aplicando nosotros por analogía en los demás juicios en el próximo semestre. El día martes, cuando yo hablaba de este procedimiento ordinario, pues yo les decía a ustedes que es un procedimiento largo, es muy extenso y de aplicación general. Eso quiere decir que cualquier asunto controversial donde el juez vaya a tener que declarar un derecho, pues hay que hacer el trámite por esta vía de juicio ordinario. Tal vez en el transcurso del año, ustedes van a analizar que apareciera que hay cosas que deberían tramitarse en juicio ordinario, pero vamos a ir analizando el otro semestre que algunos aspectos ya se introducen dentro de un juicio oral. Por ejemplo, en el juicio ordinario, normalmente todos aquellos asuntos que no tengan un trámite especial y que sean de una cuantía indeterminada, se tramitan en esta vía. Pero cuando ya existe una cuantía determinada y la exigencia es la condena en un monto ya determinado, esto sí podría variar. El semestre entrante, cuando hablemos del juicio oral, les voy a explicar yo en qué consiste el juicio de menor cuantía y de ínfima cuantía, y se van ustedes a percatar que acá podemos trasladar algunas cosas que dependiendo de la cuantía, podría haberse tramitado en juicio ordinario, pero con la cuantía lo vamos a tramitar nosotros en juicio oral. Entonces yo les decía que cualquier asunto que no tenga un trámite especial, lo vamos a tramitar en juicio ordinario. Cuando ustedes ya están, no me voy a ir muy lejos, cuando ustedes ya estén analizando los casos conmigo en el examen final del próximo semestre, su cabeza tiene que dar una vuelta muy rápida por todo el Código Procesal Civil y Mercantil para determinar dónde ubicamos el caso concreto. Vamos a ubicar el caso concreto como un proceso contencioso, lo vamos a ubicar como un proceso voluntario. Si es contencioso, es un juicio de conocimiento o es un juicio de ejecución. Si no hay título, pues es un juicio de conocimiento y entre los 4 juicios de conocimiento, o es un ordinario, o es un oral, un sumario, un arbitral. Si no hay acuerdo arbitral, pues lógicamente tiene que ser o sumario, oral u ordinario. Y si no aparece dentro de los que establece el Código Procesal Civil que se tramitan en juicio oral y que está regulado en el artículo 199, o los que aparecen en el Código Procesal Civil y Mercantil que se tramitan en juicio sumario que regula el artículo 229, entonces vamos a entender que esto va a ser un juicio ordinario. Este juicio ordinario es el juicio de más largos plazos, el de un análisis más profundo de la prueba, un análisis más profundo de los hechos, de las pretensiones. Por ello es que la mayoría de asuntos se tramitan por esta vía. Como les digo, esta presentación, ustedes ya en parte la vimos el día martes. Hoy simplemente quiero fortalecer más lo que hemos explicado,
para que al terminar pues puedan venir algunas preguntas o algunas inquietudes. No sin antes recalcarles, ya cuando estemos después de esto, voy a estar hablando de cada una de las etapas que aquí en términos generales estoy explicando. Ya les dije a ustedes que todo proceso civil se inicia con una demanda. Normalmente la demanda es el primer escrito que presentamos cuando queremos promover un proceso contencioso. Estoy hablando de un juicio de conocimiento o un juicio de ejecución. Cuando el proceso no es contencioso, pues también le llamamos demanda, pero realmente este es un primer escrito. Sin embargo, pues esto es indistinto. Al final de cuentas, lo que estamos haciendo es presentando un memorial para conocer a promover el derecho de acción. He dicho, y eso fue parte de las explicaciones al principio de este año, que la acción, que es aquel derecho subjetivo que tenemos nosotros de recurrir a un órgano jurisdiccional, se materializa cuando nosotros hacemos esa solicitud o esa demanda. Entonces, con esta demanda, nosotros automáticamente estamos promoviendo, iniciando, ejerciendo nuestro derecho de acción. Todo acto procesal tiene que tener una resolución, todo acto procesal de las partes o de terceros. Acá una persona presenta una demanda y el juez tiene que decidir si le da o no le da trámite. Recuerden que los actos de decisión del juez, que también ya los expliqué, pues pueden ser un decreto, puede ser un auto o puede ser una sentencia. En el caso muy concreto, pues los decretos son las resoluciones de trámite y lo que hace el juez cuando analiza una demanda es dictar un decreto, ya sea dándole trámite a la demanda o rechazando la demanda. Los motivos de un rechazo de demanda normalmente están más relacionados a la forma, que ustedes no cumplan con algunos de los requisitos que irán aprendiendo más adelante cuando yo esté explicando cuáles son los requisitos o el contenido de ese primer escrito o de esa demanda. Igualmente deben de saber ustedes que los decretos se dan en 24 horas, por consiguiente, el juez cuando recibe su demanda hoy, que es día 23, tendría que estar dictando la resolución el día de mañana. En la práctica, por supuesto que no es así. En la práctica su resolución se la van a estar dictando dentro de un mes, pero si ustedes ven la fecha de la resolución, sí va a tener la fecha siguiente de la presentación, porque sí sería de parte del juez un incumplimiento de deberes si estuviera dictando un decreto fuera del tiempo de las 24 horas que la ley del organismo judicial establece para esa resolución. Aunque yo no lo manifesté en la sesión anterior, lógicamente esta resolución juntamente con la demanda hay que notificársele al demandado. Estos son los actos de comunicación que ustedes también ya vieron en su oportunidad. Actos de comunicación que se hacen normalmente en forma personal. Ese acto de comunicación de la notificación también conforme al Código Procesal Civil y Mercantil debe de hacerse en 24 horas, lo cual en la mente de nosotros pareciera que si yo presento la demanda hoy, que es día miércoles 23, mañana debería de estar resolviendo el juez y pasado mañana debería de estar notificando. Así es como están regulados los plazos conforme a la ley del organismo judicial y conforme al Código Procesal Civil y Mercantil. La práctica es una cosa muy distinta. En la práctica, yo les decía, la cantidad de trabajo que a veces tiene un juez, pues no le permite que su resolución sea físicamente realizada y firmada en 24 horas. O sea, sí va a parecer que la resolución la dictó al día siguiente, pero la va a estar haciendo un tiempo prudencial más tarde. Normalmente lo que puedo decirles yo a ustedes es que hoy uno recibe una notificación un mes después de haber hecho una solicitud de demanda, si bien le va. Y esa notificación, que tuvo que haberse hecho también en 24 horas, pues no se cumple tampoco con ese plazo. Sin embargo, el Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que son 24 horas para notificar, muchas veces lo que hace, y lo que dice la misma ley, dice, salvo que era por la cantidad de trabajo, pues se requiere más tiempo, y eso es la justificación para que ustedes reciban una notificación un mes, mes y medio después de haber hecho su solicitud. Pero bien, presentada la demanda, el juez dicta un decreto, le da trámite a la demanda y emplaza al demandado por 9 días. Cuando yo hablé del emplazamiento el día de ayer, que era esta parte de esta presentación, yo les decía que este emplazamiento es un llamamiento que el juez hace al demandado para que comparezca a tomar una actitud frente a la demanda. Entonces, cuando ustedes los emplacen es porque el juez le está dando un tiempo para que ustedes comparezcan a tomar una actitud, que se manifiesten frente a la pretensión de la otra parte. Este emplazamiento en el juicio ordinario es de 9
días, no es de 8 ni es de 10, es de 9 días, que se computan a partir del día siguiente de la notificación. Y les hacía yo la experiencia que si esa notificación era hecha, hoy lo voy a poner como ejemplo, hoy jueves, pues ustedes tendrían el día de mañana un día, tendrían 5 días de la semana siguiente para hacer 6 y tendrían 3 de la semana subsiguiente, o sea, hasta el día miércoles de la semana subsiguiente, para que ustedes tomen una actitud frente a la demanda. Ese es el tiempo del emplazamiento. En el juicio ordinario es de 9 días. Hago un paréntesis. También el Código Procesal Civil y Mercantil, la ley del órgano judicial, establece el término de la distancia. Muchas veces cuando esa notificación hay que hacerla fuera del perímetro de la circunscripción departamental del juez, el juez está facultado para otorgar más días y se llama el término de la distancia. Por ejemplo, si hay una demanda presentada en el departamento de Guatemala para notificarse en Escuintla, por decir algo, el juez en su resolución emplaza por 9 días, más el término de la distancia que lo puede fijar en 1, 2 o 3 días más. Estoy hablando por la distancia que hay entre este departamento y el otro. Entonces, ese día, o esos 2 días, o esos 3 días, habrá que sumar a los 9. Me trato de explicar a través del mismo ejemplo que acabo de dar. Si ustedes notificados en Guatemala de un emplazamiento de 9 días, tiene que haber contestado el miércoles de la semana subsiguiente. Si el juez otorgara 2 días por efectos de la distancia, pues entonces no tendría que ser el día miércoles, sino tendría que ser hasta el día viernes. Pero esto se da, insisto, cuando la notificación se hace fuera del perímetro de la circunscripción departamental del juez que está resolviendo o que está emplazando. Yo les mencionaba igualmente que el proceso debe estar basado en ciertos presupuestos procesales de validez. Ya les aconsejaba yo y les recomendaba, esto es parte de la práctica que ustedes van a tener ya a la hora de su ejercicio profesional, es que ustedes no entren a analizar el fondo de la demanda. ¿Qué es un divorcio? Pues que si existe o no existe la causal, pues claro que tienen que investigarlo, tienen que hablar con su cliente, que si hubo un proceso por alguna responsabilidad de algo, pues ustedes tienen que hablar con su cliente para que su cliente al final les diga si es cierto lo que efectivamente se expone a la demanda, para tratar de atacar ese fondo. Pero en primera instancia, ustedes deben de analizar si la demanda del análisis de ese escrito, ustedes pueden deducir si efectivamente se cumplen con presupuestos procesales de validez, que yo explicaré cuando esté hablando de las excepciones en su oportunidad. No son ni más ni menos que ciertos requisitos que debemos de cumplir para que ese proceso sea válido. Por ejemplo, una demanda bien redactada, conforme a lo que establece la ley. Por ejemplo, que sea ante el juez competente, que sea la persona legitimada, que sea en el plazo que diga la ley, que no se haya resuelto ya en otra oportunidad por otro juez en el mismo asunto, o que esté un caso similar o idéntico ante otro juez pendiente de resolver. Bueno, hay una serie de presupuestos procesales que ustedes van a analizar cuando lean la demanda. Si encuentran ustedes que se adolece de algún presupuesto procesal de validez, entonces ustedes van a atacar esto a través de lo que va a llamarse excepciones previas. Las excepciones son medios de defensa, pero son medios de defensa depurativos. Tratan de corregir esos errores que se cometen por la parte actora, porque, insisto, se planteó ante un juez incompetente, no se cumplió con lo que dice la ley en relación al escrito, se está notificando fuera del plazo que la ley establecía de prescripción o de caducidad. Bueno, aspectos que, reitero, explicaré oportunamente. Entonces, el mecanismo para depurar este proceso se denominan excepciones previas y se plantean dentro de los primeros 6 días del emplazamiento. Entonces, si ustedes presentan otra vez, y regreso nuevamente a los ejemplos, una demanda que les notifican el día de hoy, emplazándolos por 9 días, ustedes saben que tienen hasta el miércoles de la semana subsiguiente para contestar la demanda, pero ustedes analizan y encuentran que hay excepciones previas que plantear porque se incumplió con ciertos requisitos de forma en relación a todo el proceso, ustedes pueden plantear esto dentro de los primeros 6. Esto implicaría que tendrían el día de mañana y los 5 días de la semana subsiguiente hasta el viernes para ustedes interponer estas excepciones previas, que así se llaman. Es un mecanismo, insisto, de defensa que trata de depurar la falta de presupuestos procesales dentro del proceso. Estas excepciones previas se tramitan a través de un proceso accesorio o un proceso incidental. Pueden ser excepciones que se refieran a cuestiones de hecho o excepciones que se refieran a cuestiones de derecho. Cuando hablemos de las excepciones, yo voy a explicar más o menos cuál es una de derecho, cuál es una de hecho, pero en relación a las excepciones de hecho, pues son aquellas que están basadas en hechos y que hay que probar esos hechos. Entonces, cuando la excepción se tramita en un incidente de hecho,
El procedimiento es exactamente el que aparece en su presentación. Hay que plantear la excepción, el juez le da 2 días de audiencia a la otra parte evacúa o no evacúa, el juez recibe prueba por 8 días, en esos 8 días hay que probar las cuestiones de hecho, y luego el juez dicta un auto dentro de los 3 días, otro acto de decisión del juez, pero es un acto de decisión de un asunto accesorio que no es el principal, es el acto de decisión de fondo de una excepción. Ahí va a decidir el juez si procede o no procede, o si declara o no declara con lugar esa excepción. Los autos deben de dictarse dentro de los 3 días de concluido la prueba, si es que se abrió prueba, o de haberse otorgado los 2 días de audiencia, si es que esto no requería de prueba. Igualmente les menciono y les expliqué cuál es un incidente de derecho, donde el procedimiento es exactamente igual, se plantea el incidente, se da audiencia a la otra parte por 2 días, pero como es una cuestión de derecho, por ende no hay que probar, entonces no hay apertura a prueba, no hay tiempo de prueba, no existen los 8 días de prueba y por consiguiente solo se da audiencia por 2 días y luego se procede a resolver dentro de los 3 días siguientes. Acá a decidir nuevamente si el incidente se declara con lugar o se declara sin lugar. Ok, hasta ahí el tema de excepciones previas. Como insisto, ya en su oportunidad yo voy a reiterar esto, ya voy a hablar de cada excepción y voy a explicar cada excepción, porque de hecho las excepciones previas son nominativas, tienen un nombre, como oportunamente lo van a ver. Una vez concluido el trámite de las excepciones o no se hubieran planteado excepciones, entonces el demandado debe de tomar una actitud frente a la demanda, les explicaba yo a ustedes. Y les decía a ustedes que esto lo hacía yo un símil en relación a la contestación de la demanda, indicándoles a ustedes que es como cuando uno se declaraba a la dama. Le preguntaba si quería ser su novio o recibe una respuesta afirmativa o una respuesta negativa. Si ustedes van con un acreedor y le piden dinero, o reciben una respuesta afirmativa o reciben una respuesta negativa. Es decir, cuando ustedes hacen una petición, la otra parte les puede decir sí o les puede decir no. Ese sí puede ser expreso, puede ser tácito, ese no puede ser expreso o puede ser tácito. Entonces, ¿qué actitudes toma un demandado frente a la demanda? O acepta o niega. Es bien importante, o acepta o niega. Nunca deja de tomar una actitud, esto es bien importante. O sea, no es que el demandado siempre va a llegar, puede ser que no llegue, pero si no llega, tácitamente toma una actitud. O sea, en un proceso ordinario, igual que en cualquier otro proceso que vamos a ver de conocimiento, si el demandado no llega, su rebeldía implica algo, implica aceptar o implica negar. En el juicio ordinario, como lo dije hace unos días, 2 días, pues implica negar. Bueno, pero empecemos por la primera actitud, una actitud afirmativa. ¿Qué hace el demandado cuando efectivamente está de acuerdo con las pretensiones del actor? Pues simplemente aceptar. Y la aceptación es una actitud afirmativa que nosotros le denominamos allanamiento. Entonces, el allanamiento es la actitud donde el demandado acepta las pretensiones del actor. Yo les ponía a ustedes que ese allanamiento debe ser expreso. En el juicio ordinario no es tácito. En el juicio ordinario, si el demandado no comparece, niega. Acá, solo para aceptar, solo puede ser compareciendo y manifestando expresamente que acepta. En otro juicio, el otro semestre, les expliqué también, vamos a hablar del juicio oral y en el juicio oral, si el demandado no llega, acepta, pero eso pasa solo en el juicio oral y en algunos casos, algunas cuestiones muy particulares, en algunos asuntos muy particulares de los juicios orales, no en cualquiera. Entonces, tengan en su mente, mis estimadas amigas, amigos, que si el demandado no llega en un juicio ordinario, no comparece y se le declara rebelde, él niega. Pero aquí estoy hablando de una actitud afirmativa y la actitud afirmativa que se llama allanamiento solo se da en forma expresa cuando el demandado comparece ante el juez manifestándole que acepta las pretensiones del actor. La actitud negativa sí se puede dar ya sea expresa o tácita en el proceso ordinario. En forma expresa, pues creo que no es de mucha explicación, porque en forma expresa, pues el demandado simplemente comparece presentando un escrito negando los hechos y oponiéndose a la demanda.
el demandado le dice, mire, vengo a promover la demanda de divorcio, y el demandado dice, no, vengo a contestar en sentido negativo y se opone a la demanda de divorcio. Vengo a promover una demanda de daños, no, se opone a la demanda de daños. Esa es una contestación negativa expresa, pero porque él comparece dentro de los 9 días manifestando esa negación. Ahora, ¿qué sucede si el demandado no comparece en los 9 días? Entonces, al demandado se le puede, ojo en esto, se le puede, no es que se haga de oficio, se le puede declarar rebelde. Y si se le declara rebelde, la demanda se le tiene por contestada en sentido negativo. Acá, recuérdense que yo les decía a ustedes que ahí, basado en una idea del derecho romano, quien demanda miente. Y entonces el que demanda debe de probar. Entonces, como el demandado no compareció, el juez le tiene por contestar la demanda en sentido negativo, en forma tácita, y el actor tiene que probar que lo que él está afirmando es verdadero. Acá es bien importante el tema de la rebeldía. Acá voy a hacer un buen paréntesis para que tengan esto muy presente, que a mí nunca me lo enseñaron, por supuesto, sino eso lo aprende uno normalmente del ejercicio ya profesional y de la práctica. Y es que es bien importante decir que primero la rebeldía no se decreta de oficio. ¿Qué va a pasar? Vamos a pensar otra vez que la demanda se notificó el día. Hoy voy a poneros a ustedes como parte actora. Ustedes saben que al demandado le notificaron el día de hoy. Ustedes ya hacen cuentas y miran que él tiene que contestar la demanda no mañana, no la otra semana, sino más tardar el miércoles de la semana subsiguiente. Bueno, ustedes llegan el miércoles y ustedes ven que el demandado en todos estos días no ha contestado la demanda. El miércoles es su último día y ustedes esperan. El día jueves, a primera hora, ustedes llegan al tribunal y ven que el demandado no contestó la demanda. Ustedes deben de presentar un escrito pidiendo la rebeldía y que se tenga por contestar la demanda en sentido negativo. Si ustedes no hacen ese acto procesal, si ustedes no piden que se declare rebelde y contestar la demanda en sentido negativo, el demandado puede contestar entonces el día jueves, el viernes, el siguiente lunes, puede pasar un mes. Y si ustedes no han pedido la rebeldía, el demandado tendría derecho a contestar la demanda. ¿Por qué razón? Porque el acto de rebeldía solo se declara a petición de parte. Si ustedes no lo piden, el juez no decreta la rebeldía, el demandado no va a tener por contestar la demanda en sentido negativo y va a tener el derecho de comparecer a contestar. Lo que trato de explicar es algo así. Claro, ustedes creo que no lo han vivido, salvo algunos de ustedes, y yo lo explicaba como un ejemplo cuando hacía mis exámenes presenciales. Yo les decía a mis alumnos en examen presencial, bueno, el examen dura 1 hora. Bueno, cuando ya iba a llegar la hora, decía, faltan 5 minutos. Cuando ya faltaban 2 minutos, decían, bueno, ya faltan 2 minutos. Cuando faltaba 1 minuto, decía, por favor, me empiezan a entregar porque falta 1 minuto. Cuando llegaba el minuto, todavía les decía, bueno, por favor, ya paren. Y nadie paraba. Todos seguían contestando. Y entonces, mientras yo comenzaba a recoger los exámenes, todos seguían contestando. O sea, ese término no se detenía. Tenía que recoger el examen y quitarlo para que ustedes dejaran, ellos o los compañeros dejaran de contestar. Algo así pasa acá. Si ustedes no piden la rebeldía, si no recogen el examen, no piden la rebeldía, el demandado tiene el derecho de contestar la demanda. Él tiene un tiempo. Ustedes en un examen tienen 1 hora, pero transcurrido esa hora, ya no podrían hacerlo. Él tiene hasta el día miércoles, 9 días hábiles, subsiguientes. El día 10 yo tengo el derecho de pedir que se recuse la rebeldía. Si no lo pido, él puede contestar la demanda el 10. Y si yo sigo sin pedirlo y él no puede contestar el 11, el día 12, el día 15, el día 20. Entonces, ustedes tienen que estar muy al tanto como partes actoras porque tienen que pedir, se dice acusar, tienen que pedir la rebeldía del demandado. Y si se decreta la rebeldía, el juez tendrá tácitamente por contestada la demanda en sentido negativo. En caso del allanamiento, el procedimiento pues es bien sencillo porque una vez se presenta la demanda, se le notifica y se allana y el juez va a proceder a dictar sentencia. ¿Y por qué razón? Pues porque no hay nada que probar. Yo estoy pidiendo una cosa y el demandado está de acuerdo con ella. Por consiguiente, no hay nada que probar, no hay hechos que probar, porque el demandado está de acuerdo con las pretensiones. Por consiguiente, se presenta la demanda, el término de emplazamiento del demandado se allana y el juez, si hay allanamiento, procede a dictar sentencia. Ahora, es bien importante mencionar que lo normal es que el demandado solo conteste la demanda en sentido negativo, en forma expresa, cuando comparece.
Pero ¿qué sucede, por ejemplo? Y aquí yo voy a hablar, insisto, de estos temas, lo voy a estar explicando oportunamente. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si yo quisiera contrademandar? ¿Qué es una contrademanda? Bueno, es demandar al demandante. A mí me demanda alguien y yo lo quiero contrademandar. El ejemplo, el hecho de tránsito ocurrido en un semáforo puede ser un ejemplo típico. ¿Quién tuvo la culpa en el choque de un semáforo? Pues A dice que tuvo la culpa B y B dice que tuvo la culpa A. Bueno, A va y demanda a B por el hecho de tránsito. Ahora B podría ir a un tribunal y demandar A por el mismo hecho de tránsito. Y aquí nos vamos a encontrar con dos demandas que en su oportunidad tendrían que acumularse. Pero si usted, estimada amiga, es la parte demandada y usted pensaba en contrademandar o demandar al actor en otro tribunal, lo puede hacer en este momento, en este proceso. Y ese acto se llama reconvenir. Claro, tiene que haber una relación con los hechos, con la causa del asunto. Es decir, si yo planteo una demanda de divorcio, la otra no me va a reconvenir con alimentos. Son cosas muy distintas. Si yo planteo una demanda de divorcio en contra de una señora, la señora puede reconvenir contra el señor por la demanda de divorcio también. O sea, yo alego una causa, ella alega otra, pero al final estamos buscando el divorcio. Uno diciendo que el culpable es ella y ella diciendo que el culpable es el hombre. Entonces, eso es una reconvención, es una contrademanda. ¿Cuándo ustedes pueden reconvenir? Al momento que contestan la demanda en sentido negativo en forma expresa. Si ustedes contestan la demanda en sentido negativo, ese es el momento en que pueden plantear su reconvención. Es decir, plantea la demanda, ustedes plantean la reconvención. Ahora, hay otra defensa, y esta es la típica defensa del demandado, que se da cuando ustedes atacan el fondo. Voy a tratar, insisto, de explicar eso cuando ya hablemos de esto, pero vamos a hablar de lo que es la típica defensa del demandado. El actor acciona, dije en alguna oportunidad, y el demandado excepciona. El actor tiene derecho a la acción y el demandado tiene derecho a la excepción. Ya hablé de unas excepciones previas, pero esas les dije que eran depurativas, era para corregir un error en la demanda, en el juez competente, en la capacidad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucedería, por ejemplo? Y esto lo voy a explicar, insisto, en su oportunidad, cuando ustedes los demandan por una cantidad de dinero. Usted, alguien dice, bueno, vengo a plantear una demanda por daños y perjuicios de un vehículo que el demandado colisionó y por el cual vengo a reclamar 10,000 quetzales. ¿Y qué sucedería si ustedes efectivamente chocaron, efectivamente golpearon, pero ustedes tienen un recibo donde el señor ya recibió el monto y les otorgó un finiquito de que ya estaba pagado porque ustedes en el momento del accidente él aceptó 5,000? Y les firmó un recibo donde dice, por este acto recibo 5,000, con lo cual se paga la totalidad de los daños. Entonces, sucede, todos los hechos son ciertos, pero hay una circunstancia que modifica la pretensión. Él quiere 10,000, pero él aceptó en su oportunidad 5 y esto otorgó un finiquito. Entonces, esa circunstancia que modifica o extingue la pretensión del actor se alega a través de una excepción, pero se llama excepción perentoria. ¿Por qué es perentoria? Porque hace perecer la pretensión del actor. Usted me debe, pero él ya pagó, entonces el pago hace perecer la pretensión del actor. Usted tal cosa, pero esto ya pasó. Entonces, esas circunstancias, insisto, lo voy a explicar oportunamente. Voy a hablar qué son las excepciones perentorias. Voy a explicar cómo se interponen, para qué sirven. Voy a dar ejemplos en su oportunidad. Pero este es el momento para interponer excepciones porque es la típica defensa del demandado. El demandado aquí no solo niega, aquí el demandado dice, no, esto no es cierto. No es cierto porque pasó esto. Y entonces el demandado agrega una circunstancia que extingue o modifica la pretensión del actor. Y esa circunstancia la alega a través de lo que van a conocerse como excepciones perentorias. Entonces, estimadas amigas y amigos, cuando uno contesta la demanda en sentido negativo, puede también interponer excepciones perentorias y puede también reconvenir al actor. Ojo, no hay otro momento. Las excepciones perentorias no se plantean antes ni se van a plantear después de la contestación, salvo, dice la ley, que nacieran con posterioridad a la contestación. Pero si no, el momento para contestar es el momento de para interponerlas es el momento de la contestación. Y la reconvención también en ese momento. Entonces, ¿qué actitudes toma el demandado frente a la demanda? ¿Acepta o niega? ¿Afirmativas o negativas?
La afirmativa es el allanamiento, la negativa pues es tácita o expresa, y la tácita es a través de la rebeldía, y la expresa es cuando contesta la demanda en forma expresa en sentido negativo. Cuando toma esa actitud negativa expresa, el demandado también puede, si es que quisiera, interponer excepciones perentorias, si es que las hay, y puede también reconvenir o contrademandar al actor. No he mencionado acá, tal vez para no hacer una confusión, pero aquí la pregunta tal vez en la mente de ustedes es qué pasa con una reconvención. ¿Qué sucedería si yo contesto la demanda y reconvengo al actor? Bueno, el juez le da trámite a mi contestación, le da trámite a mi reconvención y emplaza ahora al actor por 9 días. ¿Por qué? Porque le estamos planteando una demanda en contra de él. Entonces, es como tener 2 demandas en el mismo proceso. A mí me dieron 9 días para contestar la demanda, yo contesté y reconvine, ahora le dan 9 días al actor para que conteste la reconvención, también para que interponga excepciones, si es que las hay, etcétera, etcétera. Cuando ya las 2 cosas están formadas, cuando ya pasaron los 9 días míos, los 9 días de ellos, entonces, habiendo hechos controvertidos, o sin haber reconvención, habiendo hechos controvertidos, porque lógicamente alguien dice sí, otro dice no, alguien acepta, afirma y otro niega, ya sea expresa o tácitamente, entonces debemos de recibir prueba durante 30 días. Estos 30 días de prueba son días hábiles nada más. Por consiguiente, ahorita no me viene en el calendario, pero si nosotros tuviéramos que hacer un cálculo, voy a abrir mi calendario, de una notificación hecha el día de hoy, de una apertura de prueba, aquí es otra cosa importante resaltar. Cuando hay hechos controvertidos, el juez va a dictar una resolución donde dice se abre a prueba el proceso por 30 días. Y ustedes, actores o ustedes demandados, tienen 30 días para proponer sus medios de prueba. 30 días que comienza a computarse a partir de la notificación a la última de las partes de esa resolución. Aquí también explico. Si hoy el juez dictara una resolución abriendo a prueba un proceso y notifica a una parte mañana y a la otra el lunes, el tiempo comienza a contarse a partir del día martes. ¿Por qué? Porque los 30 días son comunes, o sea, no es 30 días para uno que comenzó a contarse a partir del día siguiente de su notificación y 30 días para el otro que se contará a partir, no. Si se notificaran días distintos, el periodo de prueba de los 30 días va a comenzar a computarse a partir del día siguiente de la última notificación a las partes, porque este término de 30 días debe ser común para todas. Entonces, acá tengo mi calendario. Pensemos que hoy se hizo la última notificación a las partes y fíjese que yo tengo 24, que es un día, 5 días de la semana siguiente, o sea, llegamos hasta el 31, ya son 6 días del mes de marzo. En el mes de abril tendría el 3 y el 4, son 7 días. El 5, 6 y 7 hay feriado oficial, permiso no se cuentan porque esos son días de Semana Santa. Tendría del 10 al 14, 5 días más. Estaba hablando que tenía 5, 6, 7, 8 más 5, 13. Luego al 21 otros 5 días más, son 18. Al 28 5 días más, son 23. Luego al 5 de abril, 5 días más, son 28. Y estaría terminando el periodo de prueba el 9 de, ¿qué sería? 9 de mayo. Estamos hablando de 30 días, insisto, son solo días hábiles computados a partir del día siguiente de la última notificación a las partes. Esto es bien importante también, pues lo estoy tratando de explicar, más adelante también estaré hablando seguramente de estos temas en particular. Este periodo de prueba de 30 días puede ser un periodo, el que estoy hablando es un periodo ordinario, los 30 días es un periodo ordinario, 30 días. Sin embargo, estimadas amigas y amigos, si hubieran pruebas que diligenciar en el extranjero, la ley permite que el periodo de prueba ordinario se convierta en periodo de prueba extraordinario. Y ese periodo extraordinario de prueba puede ser de hasta 120 días. Entonces, miren, pues, para que vayan entendiendo, 30 días es la prueba normal. Ahora, si hubieran pruebas que hay que diligenciar en el extranjero, ustedes pueden pedir que no sean, sino que el periodo no sea ordinario, sino sea extraordinario. Y en lugar de que sean 30, pueden ser 40, pueden ser 50, pueden ser 60, pueden ser 100 y pueden ser hasta 120 días, porque hay que diligenciar prueba en el extranjero. En mis 38
8 años de ejercicio profesional, nunca he visto un periodo extraordinario de prueba. Martina, por favor, dígame. Creí haber visto que Martina quería preguntar, ¿no? Sí, perdone. Sí, buenas tardes. Perdone. Dígame. En este periodo extraordinario de hasta 120 días, se toman en cuenta los 30 días que ya han pasado, ¿verdad? Martina, hay 2 periodos de prueba. Hay un periodo de prueba ordinario, nada más. Si yo no quiero ordinario porque necesito pruebas en el extranjero, entonces ya no hay ordinario, solo hay extraordinario. Y ese va a ser hasta 120 días. O sea, no es que pasen 30 y yo pida un extraordinario. No, yo tengo que pedir desde que se abra prueba el proceso, decirle, señor juez, quiero que en forma extraordinaria el proceso de prueba se abra por 50 días. O sea, ya no existe periodo ordinario, sino solo periodo extraordinario. O existe ordinario o existe extraordinario. Y el extraordinario solo se va a dar si hay prueba en el extranjero. Si no hay prueba en el extranjero, siempre va a ser periodo ordinario. Hay prueba en el extranjero, no hay periodo ordinario, sino el periodo se va a llamar periodo de prueba extraordinario. Y entonces no va a ser de 30 días, sino va a ser de 31 o de 35 o de 50 hasta 120. No sé si le queda más o menos claro. Bastante claro, licenciado. Muchas gracias. A usted, muchas gracias por preguntar. ¿Eh? Entonces, la pregunta de Martina es bien importante para que no confundamos que hay un ordinario y cuando ya vemos que el ordinario no alcanza hay que pedir un extraordinario. No, ahorita voy a hablar de otra cosa que sí va a ayudar para eso. El periodo ordinario es de 30 días, es lo normal, es lo que sucede siempre. Pero si casualmente ustedes dentro de la prueba aportada hay que diligenciar una declaración en el extranjero, en los Estados Unidos, en México, en Taiwán, en no sé dónde, le pueden pedir al juez que el periodo ordinario sea mejor periodo extraordinario y pedir prueba por 50, por 60 y hasta 120 días de prueba. Ahora bien, ¿qué pasa si efectivamente a mí no me alcanza el periodo ordinario de prueba? Los 30 días por alguna circunstancia no fueron suficientes para proponer. Entonces aquí sí se puede pedir una ampliación del periodo ordinario. El periodo ordinario va a ser de 30 días, pero cuando yo esté faltando 3 días para terminar el periodo de prueba con medios de prueba que no he podido aportar, yo puedo pedirle al juez que se amplíe por 10 días más. Esa solicitud debe hacerse 3 días antes de que el periodo de prueba ordinario termine. Yo ya voy por el día 28 de la prueba, hay medios de prueba que yo no puedo aportar, ya no me da el tiempo y entonces le pido al juez que lo amplíe por 10 días más y el juez previa audiencia a la otra parte decide si nos da más tiempo del normal. Eso quiere decir un periodo, una ampliación a lo normal, que no puede ser más de 10 días. Entonces, un periodo ordinario de prueba dura 30 días, pero puede ampliarse a 10 más el periodo ordinario. No hay periodo ordinario, si no es extraordinario, podría ser de hasta 120 días, solo en el caso de diligenciar prueba en el extranjero. Entonces, yo lo de los 120 días lo estoy diciendo, difícilmente ustedes van a tener un caso donde van a tener que pedir periodo extraordinario, pero si van a tener un caso donde sus 30 días, que son hábiles, no les va a alcanzar por alguna circunstancia para aportar algún medio de prueba y por consiguiente pueden pedir su ampliación faltando 3 días para la conclusión a través de una prueba, un pequeño incidente y el juez decide si les da 10 días más o no les da los 10 días más de ampliación del periodo ordinario de prueba. Cuando ya concluye el periodo de prueba, normalmente el ordinario o la ampliación o el extraordinario, eso ya no importa, pero yo voy a hablar del ordinario. Cuando ya concluye el periodo de prueba, entonces el secretario hace constar, pone la razón y hace constar que ha terminado el periodo de prueba y por consiguiente el juez señala dentro de los 15 días siguientes un día para la vista. Así se denomina el momento en el cual las partes pueden presentar sus alegatos, normalmente por escrito, aunque también pueden solicitar una audiencia pública para expresar sus inconformidades o sus alegatos en esos 15. No son inconformidades, sino los alegatos. ¿Cuál es la idea de los alegatos? ¿Qué es lo que voy a hacer el día de la vista yo? Le voy a presentar un escrito al juez para hacerle ver lo que yo creo que dentro de la fase de prueba se probó, tratándole de acreditar que sí probé, que la otra parte no probó y que al final tiene que acceder a lo que yo pedí. Y la otra parte va a hacer lo mismo, pero a la inversa. Entonces, ese día
de los alegatos, físicamente, ¿por qué se llama día para la vista? Porque el juez realmente hasta en este momento tiene el juez la posibilidad de traer el expediente a sus manos y comenzar a analizar ese expediente. O sea, el juez realmente está en su despacho y él dicta resolución de resolución. Cuando ya le toca dictar sentencia, porque ya terminó la fase de prueba, entonces ya trae su expediente a la vista y por eso se llama día para la vista. El juez ese día trae a la vista para comenzar a analizar los medios de prueba y dictar su sentencia. Entonces se le llama día para la vista por esa razón. Pero ese es el momento en que las partes ahí presentan sus alegatos y sus manifestaciones en relación a lo que a criterio de ellos se probó y que no se probó. Y transcurrido ese día para la vista, el juez debe dictar sentencia dentro de los 15 días siguientes. Esos 15 días siguientes es la fase o el momento en que el juez va a dictar la sentencia. Aquí es bien importante, yo no lo voy a agregar como una fase del juicio, porque entonces no los puedo confundir, pero cuando el juez ya tiene a la vista el proceso, ya recibió los alegatos, pudiera encontrar que tiene dudas sobre algo, hay algo en el cual tiene duda y entonces el juez puede dictar un auto para mejor fallar, un auto para mejor proveer, que lo que pretende es incorporar un medio de prueba que a criterio del juez es necesaria para tomar una decisión más justa. Entonces, esto es lo que se llama auto para mejor fallar. Yo no lo voy a mencionar en este momento como fase del proceso porque es una opción, pudiera darse o no, pero normalmente el proceso ordinario es el que ustedes tienen a la vista. El proceso ordinario empieza con la demanda, se emplaza por 9 días, el demandado contesta la demanda, si hay hechos controvertidos, se abre a prueba por 30 días, concluida la fase de prueba, se dicta sentencia 15 días después, perdón, se señala día para la vista 15 días después, y después de los alegatos, si ha transcurrido ese día para la vista, el juez tiene 15 días para dictar sentencia. No sé si tienen alguna duda, que ustedes quieran hacer alguna pregunta en relación a todo este proceso que les dejo otra vez puesto en la presentación para que ustedes pudieran hacer alguna inquietud sobre esto. Insisto, sobre esto lo vamos a hablar ya en su oportunidad nuevamente, pero este es un buen momento para preguntar algo de todo esto que he explicado desde el principio de la demanda hasta la sentencia. ¿Alguna inquietud? Bueno, ¿creen ustedes que quedó claro? Doctor Mario, ¿podría volver a explicar lo del el día para la vista? Disculpe. ¿Ok? Cuando concluye la fase de prueba, cuando concluyen los 30 días de prueba, normal, juicio, periodo ordinario normal, al concluir los 30 días, al día siguiente el secretario hace constar en una razón que la fase de prueba ha concluido y pone en la misma razón los medios de prueba que fueron aportados por el actor y los medios de prueba que fueron aportados por el demandado. Se lo traslada al juez y el juez señala un día y hora para la vista. Ese día y hora tiene que señalarla dentro de los 15 días siguientes de eso, puede ser al día 1, día 2, día 3, pero hasta 15 días. Y en ese día para la vista, las partes tienen la posibilidad de presentar sus alegaciones para hacerle ver al juez lo que a criterio de Dios que se probó y a criterio de Dios no se probó. Entonces, ese es el día para la vista. El juez trae el expediente a la vista, comienza a analizar cada uno de los medios de prueba que fueron aportados para al final el juez tomar una decisión en relación al asunto. Y para tomar esa decisión va a tener 15 días más, que son los 15 días posteriores para proceder a dictar la sentencia. No sé si tiene más o menos alguna, no sé si le queda más o menos claro así. Sí, muchas gracias. Licenciado, disculpe.
Perdón, todavía estamos en conexión, ¿verdad? Disculpen, pero tuvimos un inconveniente. ¿Me escuchan en este momento? Sí, licenciado. Buen día. Gracias. Tuve un problema con la conexión y no. ¿Tienen alguna duda? Volví, preguntaba. Alan, por favor. Buenas tardes, doctor. Mire, cuando se hace, abre periodo de prueba, es prueba que no haya sido, que no tenga nada que ver con la demanda, ¿verdad? Son pruebas adicionales que se relacionan más bien con el proceso cuando el juez dio la primera audiencia, ¿o no? No le entendí, disculpe. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, a mí me cuesta un poco entender esto de el periodo de prueba no es para pruebas adicionales que el demandante va a agregar, ¿verdad? No, el periodo de prueba es para porque usted pruebe lo que usted adujo en su demanda o en su contestación. Es la prueba del juicio, es la prueba del juicio. Pero todas las pruebas tuvieron que haber sido mencionadas en la demanda y en la contestación de la demanda. Eso no le he tocado ahorita, pero ustedes cuando yo hable de la prueba de su oportunidad les voy a decir que es un procedimiento probatorio. Primero hay que anunciar la prueba. Eso es la prueba que usted anuncia su demanda o la prueba que usted anuncia su contestación. Esa es la prueba que usted va a aportar en esos periodos, en esos 30 días. No puede aportar un medio de prueba que usted no haya anunciado previamente y eso lo hace en la demanda, pero eso yo lo voy a explicar cuando hablemos de la demanda y les voy a explicar que dentro de la demanda hay un apartado que hace el ofrecimiento de prueba, que es la primera etapa, donde ustedes anuncian la prueba que ustedes durante los 30 días van a aportar. Para eso sirve el periodo de prueba. Gracias. Lo que usted lleva en su demanda, es simplemente papeles. Por ejemplo, si usted lleva documentos y tiene una demanda con 1000 documentos, cuando lleva los documentos en su demanda son solo papeles. No es prueba, documentos. Usted los anuncia en su demanda y si usted durante esos 30 días lo aporta, lo propone y el juez se lo acepta, entonces ese papel, ese documento que usted llevó a su demanda lo convierte en prueba. Los 30 días son para que usted aporte los medios de prueba que usted anunció y que ofreció. No es para... Es más, cuando usted presente en el periodo de prueba una prueba que usted no ofreció, el juez se la va a rechazar. Ya lo entendí. O sea que uno en la misma demanda puede presentar también las pruebas, pero no pasan a ser pruebas hasta que llegue el periodo de prueba, ¿verdad? Es más, Alan, si usted la demanda no ofrece prueba, no va a poder proponer prueba. No, yo estaba diciendo que uno las anuncia, pero también las presenta. O sea, en la misma demanda doy todo el paquete ya y en la periodo de prueba solo confirmo que ya lo presenté. No, Alan, no funciona de esa manera. Yo ahorita le dije el ejemplo de la prueba de documentos, pero una declaración de parte, por ejemplo, usted solo la anuncia, pero en la fase de prueba usted tiene que acompañar la plica, pedirle al juez, el juez citará la parte. En una declaración de testigos, usted no forzosamente tiene que indicar qué testigos en su demanda, pero ya en el periodo de prueba tiene que decir quiénes son los testigos, dónde se les puede notificar y puede acompañar el interrogatorio. O sea, cuando ya estemos en eso, usted lo va a entender mejor, porque la prueba se ofrece en la demanda, pero no se individualiza toda en la demanda, solo la prueba documental. Usted no tiene que decir que era un reconocimiento judicial a realizarse en la casa tal, eso no tiene que decirlo en su demanda. Pero cuando ya está en la fase de prueba, si usted dijo que iba a hacer un reconocimiento judicial, ya tiene que indicar dónde y sobre qué punto se va a hacer. Pero eso es en la fase ya de prueba. Hoy solo la única prueba que sí debe de acompañar y debe de individualizar es la prueba de documentos. O sea que los testigos, solo digo voy a presentar testigos, no indico cuáles y en la prueba... Así es, exactamente así es, Alan, así es, de acuerdo. Lili, por favor. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Aquí con una duda. ¿Toda demanda debe de ir firmada por el actor? No forzosamente. ¿No? La puede firmar él o a ruego la puede firmar su abogado. Independientemente a qué juicio está uno solicitando o la ingrese. Mire, pues lo que dice la ley es que la memorial de demanda lo debe firmar el solicitante, pero lo puede firmar a ruego otra persona o su abogado director. Por consiguiente, no es obligatoria la firma del actor. Es obligatoria que si va a firmar alguien a su ruego, se ponga que firma a su ruego alguien o el mismo abogado, que es la costumbre, ¿eh, Lili? Porque recuérdense que yo estoy aquí en mi oficina, yo tengo que hacer un memorial hoy urgente
para presentarlo mañana, porque me dan 24 horas para hacerlo, y en lo que usted viene a firmarme el memorial, entonces la ley permite que el abogado firme a ruego, todo, desde la demanda hasta el recurso de casación. Gracias, Lick, muy amable. A usted, Lili. Ingrid, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Le consulto, en la reconvención está permitido que el demandado se allane en parte. Vamos a ver, en la reconvención está permitido que el demandado reconvenido, sería el actor reconvenido, ¿me está hablando? Sí, así es, que se allane Así, en claro. parte. o Mire, tiene que ser el allanamiento puede ser total, el allanamiento puede ser parcial, Ingrid, de los dos lados. Usted está de acuerdo, de las 3 pretensiones que piden, está de acuerdo con una, pero no con 2, entonces su allanamiento es parcial. Sí se puede, no hay problema. Muy amable, Lick, gracias. Vaya, Ingrid. María Isabel, por favor. Buenas tardes, perdone. Tenía la duda de hay una y si presentaron se interrumpen los días para poder constar la demanda, siguen corriendo. Mire, María, fíjese que le oigo cortada toda su pregunta, perdone. No sé si sea yo, pero le oigo cortada, le oigo su voz cortada. ¿Ahora sí? Sí, correcto. Que cuando se plantean las excepciones atacando la forma de la demanda, hay cierta cantidad de días para poder presentarlas, y si ya se presentaron, ¿se interrumpen los 9 días de emplazamiento o siguen corriendo? Yo le explicaba en la sesión del martes, María Isabel, que cuando se plantean excepciones previas, se suspende el proceso. Se tramita un incidente de sucesiva sustanciación, quiere decir que primero se tramita el incidente y hasta que la excepción previa esté resuelta, ya continúa el proceso y continúa el plazo para contestar la demanda. La pregunta suya es buena porque también, como expliqué el día martes, que a usted tiene 9 días de emplazamiento. Si usted interpone excepciones al primer día o al segundo previas, al tercero, al cuarto, al quinto o al sexto, usted agota 6 días de ese tiempo. Cuando ya la excepción se dicte la resolución final y quede firme y le notifiquen a usted esa firmeza, entonces usted ya solo tiene 3 días para contestar la demanda, porque ya agotó 6. No importa en qué momento haya interpuesto usted su excepción previa, si el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Ahí se suspende el proceso, pero cuando el proceso se va a reiniciar, porque ya se resolvió la excepción, porque ya está firme la resolución, usted tiene 3 días para contestar la demanda. Las excepciones previas suspenden el proceso. Por eso es que alguien dice que la excepción previa, más que ser depurativa, es retardatoria a la contestación, porque si ustedes plantean una excepción previa, no tienen por qué contestar la demanda en los 9 días, sino hasta que quede firme la resolución de la excepción previa. Ok, muchas gracias. Vaya usted. Josué, por favor. Las excepciones perentorias LIC no están sujetas al plazo de 6 días. Sí, eso lo voy a explicar cuando hablemos de excepciones. De hecho, voy a explicar que hay 2 clases de excepciones. Las previas, excepciones previas preclusivas y las excepciones previas no preclusivas. Las preclusivas terminan en 6 días. Las no preclusivas, la ley permite plantearlas en cualquier momento. Pero eso lo voy a explicar en esa oportunidad. Gracias, Lick. A usted. ¿Alguien más? Bueno, como creo que debe de haberse quedado todo muy claro, como ustedes dicen, me imagino. Son las 3:15. A las 3:25 me vuelvo a conectar. Tienen un laboratorio en sus manos de juicio ordinario para que lo resuelvan. 10 minutos para resolverlo. 3:25. Estoy resolviendo eso. José, por favor. Disculpe, Lick, no tiene nada que ver ahorita con el tema, pero sí me preocupa. Fíjese de que sí aparece en las notas del primer parcial que no me presenté, y sí tengo en mi correo la nota del primer parcial. Ajá, y aparece su nombre en la lista. Así es, aparece el nombre y NSP. Ajá, ¿y la nota de cuánto sacó? Acá la tengo, 21/30. Mándeme esa información a mi WhatsApp, por favor, José, o se lo resuelvo, por hace rato lo hubiera hecho. Esa lista se publicó hace rato. Sí, Lick, pero hasta ahorita estaba viendo eso. Ay, ¿y cómo? Pues sí, pero eso hay que estar muy al tanto, José, porque yo no puedo estar al tanto de estas cuestiones. Ahora, mire, habría que ver,
porque Dígame. yo le voy a comentar, yo creo que le expliqué en esa oportunidad que había algunas personas que no pusieron bien su carnet o su correo o no pudieron ver o su nombre, pero no sé si está usted entre esa lista, pero usted mándeme la información y yo le voy a contestar por vía WhatsApp. A las Perfecto. ¿Cuál es? 25 termina la prueba que ya les acabo de mandar, ¿de acuerdo? Gracias, Lick. Ahí espero, pues vaya.
Bueno, ya tiene su nota por ahí, tengan una feliz tarde. Ya José creo que ya sabe que ya está incorporada su nota. Así que nos vemos el día martes, tengan una feliz tarde, con permiso.